世はアーサー。この国の絶対的な王であり最強の騎士、キングアーサーである。Renuncia de derechos de autor, nada me pertenece, todo el crédito a sus respectivos autores y creadores. Yokoso, bienvenidos gente de YouTube, seguimos con este fanfic, una vez más otro de Tensei Shitara Slim Data Ken. Creo que después haré el reboot de Yo en Black Clover, y luego no sé, siguientes partes. Por cierto, solo quería decirles que ya tengo los diseños oficiales de Alexia, Xion y Leonel. Del universo Omega, a través de sueños y pesadillas. Solo quiero decir que son los mejores y los canónicamente oficiales ya. Pronto subiré el primer arco a Wattpad pues ya casi lo termino. En fin, sin más dilación, puchale playway. Capítulo 11. Una familia que crece. El amanecer llegó sobre una aldea que, contra todo pronóstico, seguía teniendo a todos sus habitantes con vida. Rimuru invocó junto a su gran sabio una tanda de pociones de calidad superior, repartiéndolas entre los goblins heridos con una eficiencia que parecía haber perfeccionado en cuestión de horas. Gracias a la barrera de Escolesa, ningún goblin había muerto durante el ataque. La única baja de la noche perteneció al bando contrario. Uno de los lobos, demasiado imprudente incluso para los estándares de su propia manada. El líder de la manada, derrotado pero lejos de rendirse, seguía gruñendo con una sed de sangre que ni la derrota lograba apagar. Podía hablar, aunque con una inteligencia tan limitada que cada frase sonaba más a una amenaza vacía que a un argumento razonable. Oji-san, le dije a Rimuru, todavía sin acostumbrarme del todo a llamarlo Satoru en voz alta frente a otros, ¿qué vas a hacer con él? Rimuru suspiró, con cansancio. No puedo lidiar con algo tan testarudo y sin remedio, dijo, y sin más ceremonia, le cortó la cabeza al líder de la manada. Activó Depredador casi de inmediato después, absorbiendo cada habilidad que aquel lobo había poseído en vida. Se giró hacia el resto de la manada, todavía inmovilizada entre los filamentos de Escolesa y la red de Tsukuyomi, y alzó la voz con la clara intención de ahuyentarlos para siempre. El tiro le salió por la culata. En cuanto quedaron libres, ninguno de los lobos retrocedió. En cambio, adoptaron una postura sumisa ceremonial, declarando con un gruñido colectivo que a partir de entonces seguirían a Rimuru-sama. Y a Lunaris-sama. Aquel título me acompañó desde esa misma noche, pegado a mi nombre como una sombra que no pedí. Duendes y lobos por igual empezaron a dirigirse a mí como Lunaris-sama en cada frase al terminar, a cada saludo dado, y cada gesto de suma gratitud, y cada vez que lo escuchaba sentía un escalofrío recorrerme entero. No era alguien que disfrutara sentirse por encima de nadie. Lo intenté corregir, una y otra vez, insistiendo en que solo era una amiga, o una aliada, cualquier cosa menos una figura de autoridad merecedora de tanta reverencia. Nunca funcionó. Cada corrección se topaba con la misma respuesta amable pero inamovible. Gratitud repetida, y reverencias más profundas, ninguna intención real de cambiar de trato. Terminé rindiéndome. Discutir contra aquello se sentía exactamente como pelear contra una pared. Al día siguiente, Rimuru y yo despertamos con una lista mental de actividades pendientes. Cazar para asegurar comida, reforzar defensas, reparar estructuras dañadas durante el ataque. Y, según Rimuru insistió desde temprano, nombrar a todos los monstruos disponibles. Cuando le preguntó al anciano de la aldea cuál era su propio nombre, la respuesta llegó cargada de una tristeza. Nadie en la aldea tenía nombre propio, excepto su hijo fallecido, aquel que había muerto reuniendo la información sobre la manada de lobos. Rimuru decidió, sin dudarlo, nombrar a todos. Me quedé a su lado, dándole vueltas a un pensamiento que no lograba sacudirme del todo. ¿Quién sería la persona que Noctis había mencionado?
¿Habría sido esa misma persona quien nombró, en algún momento del pasado, al hijo fallecido del jefe? Quizás sí. Quizás no. Sabía, honestamente, muy poco sobre aquel mundo por cuenta propia. Rimuru empezó por los goblins. Le pedía a Iris que registrara cada nombre otorgado junto con la imagen del goblin correspondiente, un archivo que crecería considerablemente en las horas siguientes. Yo mismo aporté algunas sugerencias mientras Rimuru avanzaba, nombre tras nombre, con una ceremonia improvisada que parecía disfrutar genuinamente. Rigurudo, para el anciano de la aldea. Rigur, para su hijo, el mismo que ahora ocupaba el rol de líder de la expedición. Botta, para el goblin de nariz redonda, que nos había recibido primero en el bosque. Cada uno de ellos irradiaba una felicidad tan intensa que, de existir alguna habilidad capaz de convertir alegría pura en poder bruto, estoy convencido de que nos habríamos vuelto el doble de fuertes en cuestión de minutos. Me limité a observar y registrar, mientras Tsukuyomi y Escolesa descansaban en una zona apartada junto a los lobos, conviviendo con una tranquilidad que me llenó de un orgullo. Todas esas clases improvisadas que Ojisan y yo les habíamos dado, por fin, estaban dando frutos visibles. Para cuando terminamos de nombrar a cada goblin de la aldea, tenía ya un registro completo de aliados. Logro desbloqueado. Subjefe de la aldea goblin. ¿Qué carajos? ¿Subjefe? Yo no pedí ser parte de esto, grité en mi propia mente, sin que nadie más lo escuchara. ¿No sería mejor empezar ya con las actividades planeadas? Pregunté, esperando avanzar antes de que se hiciera de noche otra vez. Todavía no, respondió Rimuru, con una sonrisa que ya reconocía como problemática. Quiero nombrar al menos a un lobo antes de seguir. Me quedé a su lado con dudas crecientes. Supuse, sin embargo, que no pasaría nada grave si solo nombraba a uno. No podía ser tan peligroso. Eligió al hijo del antiguo líder de la manada, un lobo joven con una marca extraña en forma de estrella justo en la frente. Rimuru pensó un momento, y finalmente pronunció el nombre. Ranga. El lobo aceptó el nombre con un aullido respetuoso. Y entonces, sin ningún aviso, Rimuru se desplomó al suelo. «Tío». Grité, corriendo hacia él con el pánico apoderándose de cada pensamiento coherente. Oye. No te mueras, no me dejes solo en este mundo, por favor. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera contenerlas, hasta que Iris intervino con su calma habitual. Información. El individuo Rimuru Tempesta ha entrado en modo de descanso, debido a una reserva baja de magículas. El alivio que sentí en ese instante fue tan intenso como el terror que lo había precedido apenas segundos antes. Sujeté a Rimuru con cuidado y lo llevé hasta la cabaña donde se hospedaba el jefe de la aldea, pidiéndoles a los goblins que lo cuidaran mientras yo me encargaba de todo lo demás, dado que mi propio tamaño no facilitaba precisamente cuidar de un slime dentro de una cabaña diminuta. Todos aceptaron sin dudarlo. Fue entonces cuando noté que tanto los lobos como los goblins empezaban a caer al suelo, uno tras otro, sumidos en el mismo sueño profundo. Había anticipado esto con los lobos colmillo, dado el nombre reciente de Ranga, pero los goblins también. Ordené a Escolesa y a Tsukuyomi que vigilaran a todos dentro de la aldea, y yo mismo levanté un muro completo de filamentos reforzados alrededor del perímetro entero, por si acaso algo decidía aprovechar el momento de vulnerabilidad colectiva. Con el tiempo, tanto lobos como goblins terminaron de evolucionar, creciendo en tamaño y en poder de un modo que superó cualquier expectativa razonable. La ferocidad que alcanzaron los lobos me dejó genuinamente impresionado. Nadie, de ahora en adelante, se atrevería a desafiar a la aldea sin pensarlo dos veces. El problema llegó con los goblins. Al haber crecido considerablemente en altura, tanto hombres como mujeres terminaron con la ropa hecha jirones, incapaz de cubrir sus nuevos cuerpos adultos. Sentí el pánico apoderarse de mí antes incluso de terminar de procesar la escena completa. Me cubrí la cara con telarañas improvisadas al instante, y di la orden más urgente que se me ocurrió: que todos se cubrieran, aunque fuera con hojas del bosque, o con la propia seda de Escolesa y Tsukuyomi si era necesario. Nadie discutió la orden. Lunaris-sama, haremos un gran banquete. Anunció Rigurudo, con Rigura sintiendo entusiasmado a su lado. Sí, está bien, respondí, todavía con la cara parcialmente cubierta de telarañas. Una parte de mí sentía curiosidad por ver el resultado completo de la evolución de las goblins mujeres, pero la lógica más elemental me recordó que, si miraba a las mujeres, inevitablemente terminaría viendo también a los hombres. Decidí ahorrarme el trauma visual y esperé cerca de Rimuru, aunque técnicamente seguía afuera de la cabaña, hasta que la situación se normalizara del todo.
Los 3 días siguientes los pasé enseñando a Tsukuyomi y a Escolesa contenidos de nivel secundaria y preparatoria, intentando avanzar más allá de lo básico que ya dominaban. Entendían, aunque con cierta dificultad evidente, así que decidí probar algo distinto. Comunicación telepática, tal como Veldora había hecho conmigo semanas atrás. Funcionó de inmediato. Escolesa resultó tener una voz mental que solo puedo describir como la de una mujer consentida y burlona, con un filo ácido en cada comentario. Tsukuyomi, en cambio, sonaba mucho más reservada y calculadora, sería hasta el punto de resultar casi solemne. No sé exactamente por qué, pero terminé imaginándomelas como una Gyaru despreocupada y una chica estudiosa de gafas, respectivamente. Con la comunicación resuelta, las clases avanzaron mucho más rápido, Iris aportando material de apoyo cada vez que alguna duda técnica lo requería. Muchas gracias por su paciencia e instrucción, Lunaris-sama, dijo Tsukuyomi, con una formalidad ceremonial. Jaja, sí, gracias por la ayuda con la clase y eso, añadió Escolesa, en un tono considerablemente menos solemne. No hay por qué, respondí. Son mi familia, así que no se preocupen. Nunca dejen de preguntar, ni de informarse. Punto de vista. Rimuru desperté con una sensación extraña recorriéndome entero, el vago recuerdo de haber sido acariciado durante el sueño, aunque no lograba identificar por quién exactamente. Antes de poder darle más vueltas al asunto, la escena frente a mí borró cualquier otro pensamiento. Las goblins, antes menudas y frágiles, se habían transformado en mujeres altas, de rasgos afilados, orejas puntiagudas y cabello blanco cayendo largo sobre hombros que ya no tenían nada de la fragilidad anterior. Rigurudo, el anciano escuálido que conocí apenas unos días atrás, ahora era un hombre musculoso, la viva imagen de un guerrero en su plenitud. Sentí, por un instante, la responsabilidad completa de lo que habíamos desatado caer sobre mis hombros gelatinosos. Estas personas confiaban en mí. Confiaban en Lunaris. Y yo, que apenas llevaba unas semanas siendo algo remotamente parecido a un líder, no podía permitirme fallarles ahora. Pensé en mi sobrina, o sobrino, según insistía él mismo, aunque la biología dijera otra cosa y en lo mucho que había cambiado desde aquel primer encuentro accidental en la cueva. Todavía era en el fondo, un adolescente de 17 años, cargando con responsabilidades que ningún chico de esa edad debería tener que sostener solo. Me prometí, en silencio, cuidarlo lo mejor que pudiera, del mismo modo en que cualquier tío, en este caso, debería hacerlo. Salí de la cabaña, listo para enfrentar lo que fuera que aquel día decidiera lanzarme. Al verlo salir, caminé hacia él con el paso torpe de una polilla que todavía no terminaba de acostumbrarse a su propio tamaño. Y él me dedicó una mirada de reproche apenas lo tuve cerca. ¿No se supone que tú eres el jefe de la aldea?, dije, con una molestia que no intenté disimular, recordando cada instante de pánico que había vivido mientras todos colapsaban a mi alrededor sin ninguna advertencia previa. Lo siento. Realmente lo siento, Lunaris-kun respondió, la cabeza inclinada en una disculpa genuina. Pero gracias por cuidar de todos. Te juro que, de ahora en adelante, yo cuidaré de todos ustedes. Y de ti también. Aquellas palabras me tomaron completamente por sorpresa. Ya me había acostumbrado a la crueldad implícita de aquel mundo, a su ley del más fuerte sin excepciones, y escuchar una promesa de protección tan sincera resultó casi desconcertante. Ranga se acercó corriendo hacia Rimuru con una felicidad desbordante, seguido de cerca por Escolesa y Tsukuyomi, ambas moviéndose con un entusiasmo que contrastaba con su tamaño imponente. Los tres parecían haber extrañado genuinamente a mi tío durante los 3 días de sueño evolutivo, y verlo rodeado de aquellas bestias mágicas, cada una expresando cariño a su manera particular, resultaba en una mezcla extraña entre ternura genuina y un miedo perfectamente justificado. Con la aldea entera reunida, Rimuru anunció las reglas que, a partir de ese momento, regirían la convivencia de todos. Primera regla: no peleen entre ustedes. Segunda, no desprecien a otras razas, ni siquiera después de esta evolución. Que hayan crecido no los convierte en dioses invencibles. Tercera, no ataquen a los humanos, bajo ninguna circunstancia. Rigur, todavía acostumbrándose a su propia voz recién adquirida, se atrevió a preguntar el motivo detrás de la última regla. Rigurudo lo reprendió de inmediato por cuestionar a Rimuru-sama, pero mi tío levantó una mano, tranquilizando a ambos con una sonrisa paciente. Es simple. Me caen bien los humanos, explicó. Y además, tener malos términos con ellos no traería más que guerras innecesarias que ninguno de nosotros necesita.
Al día siguiente, Rimuru anunció que viajaríamos, o, más bien, que él viajaría, al reino de los enanos, famoso en toda la región por su artesanía y comercio. Creo que sería mejor que te quedaras aquí, por tu propio bien, me dijo, con un tono cuidadosamente diplomático. Una polilla de tu tamaño podría no causar la mejor primera impresión en un reino desconocido. Sentí una punzada de indignación inmediata. Quería ver algo nuevo de aquel mundo más allá del bosque y la aldea, pero terminé aceptando quedarme al recordar que, si ambos nos ausentábamos al mismo tiempo, nadie quedaría a cargo de proteger todo lo que habíamos construido. No te preocupes, volveré rápido. Te traeré un regalo, dijo Rimuru, con la confianza tranquila de cualquier adulto responsable. Miré hacia otro lado, todavía molesto. No soy una niña, protesté, con un berrinche que probablemente contradecía mis propias palabras. Se fue de todos modos, dejándome al cuidado de la aldea junto a Rigurudo. Lunaris-sama, no se preocupe, iremos a cazar para la cena de esta noche, dijo Rigurudo, con una confianza recién estrenada. Asentí, aunque di una orden adicional. Yo también iría. Escolesa, tú te quedas cuidando la aldea. Tsukuyomi, vamos de caza. Junto a un grupo de goblins y la propia Tsukuyomi, recorrimos el bosque cazando cada criatura que se cruzaba en nuestro camino. Obtuve 2 habilidades nuevas en el proceso. Ornamenta del ciervo, capaz de generar un par de cuernos lo bastante resistentes como para destrozar árboles y piedras con una simple embestida, y sombra espacial, que le permitía a Tsukuyomi ocultarse directamente dentro de mi propia sombra, perfecta para futuros ataques sorpresa. Aproveché los momentos de calma entre cacería y cacería para pedirles a los goblins que me contaran cómo habían sido sus vidas antes de todo aquello. Escuché en silencio, con una atención genuina, descubriendo que no eran, ni de lejos, los seres depravados que tantas historias insistían en describir. Terminé aquella jornada con un respeto renovado hacia cada uno de ellos. Fue durante esa misma cacería cuando me topé con un panal de abejas colgando de una rama gruesa. Una idea empezó a formarse casi de inmediato. Me acerqué con cuidado, dejando que Iris operara en modo automático mientras abría el panal centímetro a centímetro, evitando alterar a sus habitantes más de lo estrictamente necesario. Con percepción mágica y predicción de movimiento trabajando en conjunto, Iris localizó a la reina en cuestión de segundos, distinguible por un patrón ligeramente distinto al resto y un cuerpo más alargado que cualquier abeja común. Reina abeja localizada. Los goblins, junto con Tsukuyomi, se mantuvieron a una distancia prudente por orden mía, visiblemente preocupados de que las abejas terminaran picándome. No hizo falta. Envolví al enjambre entero con red adhesiva antes de que ninguna lograra reaccionar, y sostuve a la reina directamente sobre mi propia extremidad. Quería experimentar con algo distinto a los monstruos de la cueva. Si nombrar a la reina funcionaba del mismo modo que había funcionado con Ranga, tendría, en cuestión de minutos, un ejército volador completo a mi disposición. Vespira, la reina de las abejas de la tormenta, dije, con la mano extendida hacia la reina inmovilizada. El cambio fue instantáneo. La reina, comprendiendo de algún modo que no representaba ninguna amenaza real para mí, aceptó el nombre sin la más mínima resistencia. Todo el enjambre se quedó completamente quieto a mi alrededor. Les pedí a los goblins que regresaran a la aldea mientras esperaba, pero ninguno aceptó la sugerencia. No la dejaremos sola, Lunaris-sama, dijo uno de ellos. Sería una vergüenza, y una falta de respeto hacia su voluntad y generosidad, y hacia Rimuru-sama que es su hermano. Solté un suspiro resignado y me preparé para esperar junto a todos ellos. Pasados unos 20 minutos, sentí mis propias reservas de magículas descender, no lo suficiente como para perder la consciencia por completo, pero sí lo bastante como para provocarme un mareo considerable y una sensación incómoda de desequilibrio. Me recuperé justo a tiempo para ver cómo el cuerpo de la reina empezaba a moverse, contrayéndose de un modo que recordaba, extrañamente, al proceso de salir de un huevo. Un nuevo ser nació frente a mí. Vespira. Reina de las abejas de la tormenta. Todo el enjambre completó el mismo proceso evolutivo, cada abeja alcanzando el tamaño promedio de un humano adulto, alrededor de 1,67 metros. La propia Vespira, sin embargo, se acercaba mucho más a los 2 metros completos, 1,97 metros exactos de altura. Descubrí, además, que había obtenido habilidades nuevas por mi cuenta, sin haberlo planeado del todo. En algún momento del proceso, una de las abejas había terminado, sin querer, dentro de mi propia boca, arrastrada por la velocidad de todo el proceso. No tenía sentido lamentarlo a esas alturas.
Ahora podía comunicarme telepáticamente con todo el enjambre al mismo tiempo, además de poseer la capacidad de crear miel propia. ¡Felicidades!, dijo uno de los goblins, seguido casi al instante por el resto del grupo. Todos se acercaron con curiosidad genuina hacia las abejas recién transformadas, cada una de ellas ahora consciente de sí misma, más inteligente y considerablemente más fuerte que cualquier insecto común. Les di las 3 reglas apenas llegamos de vuelta a la aldea, y la celebración comenzó casi de inmediato con un banquete improvisado. Tsukuyomi, Escolesa y Vespira empezaron a convivir sin mayor fricción, cada una consciente del estatus de reina que ostentaba la recién llegada, aunque ninguna pareció considerar que aquello implicara jerarquía alguna frente a mí. En mi familia, después de todo, no había lugar para ese tipo de distinciones. Fin del capítulo 11. Capítulo 12, nuevas voces, nuevas manos. Una semana completa bastó para que Escolesa, Tsukuyomi y Vespira lograran algo que, hace apenas unos días, me habría parecido imposible: hablar con oraciones completas. El logro, sin embargo, llegó acompañado de un detalle que ninguno de los 4, ni ellas ni yo, había anticipado del todo. Sus voces resultaban perturbadoras. Aterradoras incluso. Ya de por sí sus apariencias imponían un respeto rayano en el miedo, pero escucharlas hablar con un tono grave y resonante, cargado de una autoridad que ninguna de las 3 parecía controlar del todo, añadía una capa completamente nueva de intimidación. Los goblins, sin embargo, ya se habían acostumbrado lo suficiente como para no inmutarse. Por mi parte, extendí las clases de vocalización durante días adicionales, puliendo matices, ajustando entonaciones, hasta que las 3 lograron hablar con algo parecido a personalidad propia, aunque jamás llegaron a sonar remotamente parecidas a una voz humana común. Seguía sorprendiéndome, incluso después de tanto tiempo, lo distinto que resultaba todo en aquel mundo. Al terminar la semana, decidí extender también las clases a los propios goblins, aunque con ciertas exclusiones deliberadas. Nada de historia detallada, nada de modales de primera clase que en este mundo probablemente no les servirían de mucho ya que no tengo ese nivel de educación y modales. Solo lo esencial. Fue durante una de esas sesiones cuando Rimuru finalmente regresó, acompañado por todo el grupo que había llevado consigo: Rigur, Botta, y varios goblin más. Botchi, Botsu, Botto, además de 4 figuras nuevas que no reconocí de inmediato. Llevaba ya un rato genuinamente impaciente esperándolos. Había empezado a imaginar escenarios cada vez más absurdos sobre lo que podría haberles retrasado. ¿Un dragón salvaje? ¿Algún héroe legendario decidido a probar suerte contra un slime parlante? Por suerte, ninguna de esas fantasías catastróficas resultó cierta. Rimuru saltó apenas me vio, acercándose con una emoción que contagiaba con facilidad. Ya regresé, Lunaris-kun. Mira lo que te traje. Observé con interés genuino mientras sacaba, desde algún compartimento de su espacio dimensional, un conjunto completo de platillos elaborados por manos humanas, aromas que no había vuelto a sentir desde mi vida anterior, llenándome de golpe cada recuerdo de comidas compartidas con mi familia. Quedé encantado. Muchas gracias, Oji-san, dije, con una sonrisa que no intenté ocultar. Jajaja. Fue entonces cuando las 4 figuras nuevas se adelantaron, presentándose con una formalidad que contrastaba con la evidente camaradería que ya tenían entre ellos. Kaijin, maestro herrero, para servirle, dijo el más locuaz del grupo, con una sonrisa entusiasta que delataba a alguien genuinamente emocionado por la perspectiva de nuevos materiales con los que trabajar. Estos son mis hermanos, Garm, Dord y Mir. Garm, el más corpulento de los 4, se limitó a asentir con un gruñido cordial. Dord, en cambio, examinó cada detalle de la aldea con una mirada analítica que no se perdía ni un solo tablón mal clavado. Mir, el más callado de todos, observaba en silencio con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y una diversión discreta. A sus órdenes, Lunaris-sama, dijeron los 4 casi al unísono, con una reverencia que ya empezaba a resultarme familiar, aunque no por eso menos incómoda. Rimuru me contó, mientras los hermanos enanos empezaban a inspeccionar el terreno con ojo profesional, que las cosas no habían salido exactamente como esperaba en el reino. Un ministro llamado Vesta, con más ambición que escrúpulos, había terminado enfrentado a él por motivos que mi tío prefirió resumir en pocas palabras, y el resultado final fue un destierro compartido. Tanto Rimuru como los 4 hermanos enanos habían sido expulsados del reino, acusados de perturbar el orden establecido. Para ser sincero, no me arrepiento demasiado, admitió Rimuru, encogiéndose de hombros con una tranquilidad que no encajaba del todo con la gravedad de la palabra destierro.
Kaijin y sus hermanos merecían algo mejor que seguir sirviendo bajo alguien como Vesta de todos modos. Kaijin, en particular, no tardó en fijar su atención en Tsukuyomi y Escolesa, examinando con ojo profesional los hilos de acero y la seda reforzada que ambas producían con naturalidad. Esto es un material extraordinario, murmuró, tomando con cuidado un fragmento de seda que Tsukuyomi le ofreció, visiblemente encantada con el interés genuino del enano. Con esto podría forjar armaduras ligeras capaces de resistir golpes que deberían partir el acero común. Cuando quieras materiales, solo pídele a mis hermanas, respondí, sintiendo un orgullo al ver cómo mi familia empezaba a integrarse con los recién llegados sin ninguna fricción evidente. Escolesa, halagada por la atención, no tardó en presumir con su característico tono burlón que su seda era, sin lugar a dudas, la mejor de todo el bosque. Tsukuyomi, más comedida, se limitó a asentir con una calma que contrastaba directamente con el entusiasmo de su hermana. La primera vez que Rimuru escuchó hablar a Escolesa, Tsukuyomi vestida con oraciones completas, saltó literalmente del susto, aquel cuerpo gelatinoso suyo temblando de un modo cómico. ¿Qué demonios? ¿Desde cuándo pueden hacer eso? Las tres, ajenas al efecto que su nueva voz causaba, se dirigieron a él con el mismo respeto reverencial que ya usaban conmigo. Rimuru-sama, dijeron, prácticamente al unísono, en aquel tono grave que todavía erizaba la piel de cualquiera que lo escuchara por primera vez. Con el paso de los días, sin embargo, hasta Rimuru terminó acostumbrándose. Conforme pasaban las semanas, Rimuru empezó a explorar zonas más alejadas del bosque, expandiendo poco a poco el territorio bajo nuestra protección. Resultó que existían varias aldeas goblin repartidas por distintos rincones del bosque, cada una dispuesta a unirse a nosotros apenas se corría la voz de lo ocurrido con la manada de lobos. Una vez más, hubo que nombrar a todos los recién llegados. Esta vez, me limité a sugerir cada nombre por telepatía mientras Rimuru se encargaba de otorgarlos personalmente, canalizando su propio poder en cada ritual. Terminó tan agotado como de costumbre, aunque el mérito de cada nombre elegido siguiera siendo, en gran parte, mío. Aquello me dejó pensando en cuánto había crecido mi propia reserva de magículas de todos modos, acumulada semana tras semana gracias a cada pelea, cada evolución, cada monstruo sumado a la familia por mis propios medios. Para entonces, ya contaba con 5 recolectores de magículas, cada uno alcanzando el nivel 5. Una cantidad bastante vasta, suficiente para colocarme, según mis propios cálculos, en el segundo lugar entre los seres más poderosos de todo el bosque. El primer lugar, sin sorpresa alguna, seguía perteneciendo a Rimuru. Ni siquiera había llegado a conocer a las dríades todavía, aunque ya calculaba, con una confianza que esperaba no fuera del todo infundada, haberlas superado en poder bruto. Fue mientras recorríamos juntos una sección todavía sin mapear del bosque cuando Rimuru decidió, sin ninguna razón aparente más que las ganas de compartir el momento, dedicarme tiempo exclusivo. ¿Sabes?, dijo, mientras caminábamos entre los árboles, el tono repentinamente más reflexivo de lo habitual, todavía me sorprende lo rápido que has crecido en este mundo. No hablo solo de tamaño, o de poder. ¿Entonces de qué hablas?, pregunté, genuinamente curioso por dónde iba aquello. De todo lo demás. La aldea, tus subordinadas, la manera en que tratas a cada uno de ellas. Eres joven, Lunaris. 17 años, si mal no recuerdo. Y aún así cargas con más responsabilidades que muchos adultos no sabrían sostener. Sentí el calor incómodo de un halago que no supe cómo recibir del todo. Tuve un buen ejemplo, respondí, encogiéndome de hombros. Aunque ese ejemplo se desmaya cada vez que nombra a alguien. Rimuru soltó una carcajada genuina, la clase de risa que solo compartes con alguien que realmente conoces. Quiero mostrarte algo que desarrollé junto a mi gran sabio, añadió, recuperando el aliento. Creo que te va a gustar. Antes de que pudiera responder, algo en el aire cambió. Una presencia lejana, todavía imprecisa, se acercaba desde el límite este del bosque. Varias presencias, en realidad, ninguna especialmente amenazante por sí sola, pero lo bastante organizadas como para tratarse, casi con seguridad, de un grupo humano. Aventureros, quizás. Intercambié una mirada con Rimuru, la curiosidad reemplazando cualquier otra prioridad inmediata. Después me enseñas eso, dije, con una sonrisa que no logré contener. Creo que tenemos visita. Fin del capítulo 12. Capítulo 13, la heroína legendaria. Rigurd llegó corriendo hasta donde estábamos, sin aliento, justo cuando terminábamos de mapear la zona. Rimuru-sama. Lunaris-sama. Las patrullas reportan un grupo de humanos cerca del límite este del bosque, junto a la vieja cueva.
Los está persiguiendo un enjambre de hormigas gigantes. Rimuru no dudó ni un segundo. Vamos, dijo, girándose hacia mí. ¿Me llevas? No hizo falta que lo repitiera. Extendí las alas y lo dejé subir a mi lomo antes de despegar directo hacia el este, sobrevolando la copa de los árboles con la velocidad que tanto me había costado ganar. Para cuando llegamos, el combate ya estaba en pleno desarrollo. 3 aventureros, un hombre robusto de armadura abollada, otro más delgado que dirigía la retirada a gritos, y una mujer que maldecía cada vez que un hechizo le salía torcido, retrocedían entre el caos, más ocupados en discutirse entre ellos que en coordinar ningún tipo de defensa real. Nadie te pidió que arrasaras con media colonia tú sola. Le gritó el que parecía llevar la voz del grupo, dirigiéndose a una mujer rubia. Mientras una figura, algo apartada del resto. Esa figura no se molestó en hablar. Se limitó a girar sobre sus pies y partir en dos, de un solo tajo, a la hormiga que tenía más cerca. Fue la primera vez que la vi de cerca. Cabello negro, piel pálida marcada por cicatrices de quemaduras que no intentaba esconder, y una máscara sencilla cubriéndole la mitad superior del rostro. No discutía, no perdía el tiempo en nada que no fuera pelear con una eficiencia casi aburrida. Cada golpe de su espada, envuelta en llamas que ardían desde el propio filo hacia afuera, cortaba limpio a través del caparazón de las hormigas sin que ella malgastara una sola palabra en el proceso. Pero incluso esa eficiencia tiene un límite. Empecé a notarlo en la forma en que sus movimientos, antes precisos, comenzaban a perder filo. Un temblor leve en las manos, una respiración cada vez más entrecortada bajo la máscara. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie más pareció registrar del todo. Por una fracción de segundo, las llamas de su espada dejaron de comportarse como fuego controlado y se dispararon hacia arriba en una columna errática, casi con voluntad propia, mientras sus ojos, apenas visibles bajo la máscara, brillaron, solo un instante, con un tono que no tenía nada de humano. Activé percepción mágica por puro instinto, sintiendo algo denso y ajeno agitándose dentro de ella, algo que no coincidía con ninguna firma de magículas que hubiera sentido antes en ningún otro ser vivo. Tan rápido como apareció, desapareció. Ella parpadeó, sacudió la cabeza como quien se libra de un mareo pasajero, y las llamas volvieron a comportarse con normalidad. Decidí, sin saber muy bien por qué, no mencionar lo que acababa de sentir. Fuera lo que fuera, no me correspondía a mí sacarlo a la luz, y mucho menos frente a una desconocida. Oye, ya basta, descansa un momento. Le gritó Rimuru, todavía sobre mi lomo. Nosotros seguimos desde aquí. Puedo continuar, respondió ella, aunque la propia espada temblaba ya en su mano, contradiciendo cada palabra. Fue entonces cuando lo sentí, una vibración bajo tierra, sutil pero inconfundible para cualquiera que hubiera pasado meses aprendiendo a leer el suelo con detección de vibraciones. Una hormiga grande como cualquiera de las que ya habíamos visto, se abría paso hacia la superficie exactamente bajo sus pies. ¡Abajo! Grité, aunque mi propia voz, todavía imperfecta para la urgencia del momento, se perdió entre el caos de la batalla. No llegué a tiempo. La hormiga emergió con las mandíbulas ya abiertas, directo hacia su costado desprotegido, demasiado agotada ya para reaccionar con la velocidad que la situación exigía. Antes de poder usar salto sónico y alta velocidad. Un rayo negro cruzó el aire antes de que pudiera siquiera terminar mi propio pensamiento. No hubo grito desgarrador, ni un resplandor prolongado, ni ningún efecto que durara más de un parpadeo. Solo una línea oscura, casi invisible de lo rápida que era, saliendo de la mano improvisada extendida de Rimuru y conectando con el cuerpo entero de la hormiga. Lo que fuera que aquello hiciera exactamente, lo hizo en una fracción de segundo. La criatura se detuvo en pleno salto, ya carbonizada de arriba a abajo, y se desmoronó en el aire convertida en ceniza antes de tocar siquiera el suelo. Silencio. Incluso los 3 aventureros, ya acostumbrados a cierto nivel de espectáculo tras pelear junto a ella, se quedaron mirando con la boca entreabierta. Mi propia mente, todavía procesando lo que acababa de presenciar, echó a correr sin que pudiera detenerla. Un poder elemental así. Pensé de inmediato en el Ichidori de Sasuke, en ese chillido de pájaros cortando el aire que tantas veces había escuchado en maratones nocturnos de anime. Pensé en el Raikage y su velocidad del rayo envuelta en electricidad pura. Pensé incluso en el Thunder Gale de Kamen Rider Revice, en el Plasma Inazuma de Kamen Rider Thefts, en cada Enshin que de niño imitaba frente al espejo con una escoba a modo de espada, convencido de que algún día tendría un poder así. Ahora, aparentemente, existía la posibilidad real. A Iris, pensé, sin poder disimular toda la emoción, ¿podemos copiar eso?
Análisis en curso. Complejidad elemental elevada. Reuniendo datos suficientes para intentar una réplica funcional. Tiempo estimado de finalización: 6 horas, siempre que la observación no se interrumpa. A Iris, con la eficiencia que la caracterizaba, dejó programada una notificación silenciosa para el momento en que el análisis completo estuviera listo, en algún punto de esa misma noche. Mientras el sistema trabajaba en segundo plano, mi atención se desvió hacia otra idea que llevaba semanas rondándome sin encontrar el momento correcto para plantearla. Un nido entero de hormigas gigantes, numerosas y organizadas, obedientes por naturaleza a una única voluntad central. Si lograba nombrar a la reina, del mismo modo que había hecho con Escolesa, con Tsukuyomi, con Vespira, tendría potencialmente un ejército completo bajo tierra, invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. Guardé la idea para más adelante. El nido seguía ahí, y no iba a desaparecer solo porque yo tuviera curiosidad por explorarlo de inmediato. Fue solo entonces, con la adrenalina ya bajando, cuando finalmente noté las miradas cargadas de tensión que los 4 humanos me dedicaban a mí, no a Rimuru. Comprensible, viéndolo con objetividad. Una polilla de más de 2 metros de envergadura, cubierta de placas de armadura natural y un patrón de violetas y naranjas, no es precisamente la clase de aparición que inspira calma en nadie que no supiera de antemano que estaba de su lado. Tranquilos, tranquilos, dijo Rimuru, bajando de mi lomo con ambas extremidades alzadas en un gesto conciliador. Sé que da miedo ver una polilla de este tamaño, pero les prometo que no muerde a nadie que no se lo merezca. Ya que estamos, mucho gusto. Soy Rimuru, y no soy un mal slime. El hombre robusto frunció el ceño, sin saber muy bien qué hacer con esa frase. La mujer de los hechizos torcidos simplemente parpadeó de la incredulidad. Pero la aventurera enmascarada, la única que se había quedado callada hasta entonces, soltó una risa breve que no logró contener del todo, llevándose una mano a la boca. Cabal, dijo el robusto, todavía desconcertado pero visiblemente aliviado de que nadie los estuviera atacando. Y estos son Hido y Ellen. Gracias por la ayuda, aunque no sé muy bien qué acaba de pasar. Shizu, dijo por fin la mujer enmascarada, guardando su espada, las llamas apagándose por completo. Y sí entendí el chiste, para que sepas. Rimuru sonrió como si acabara de ganar algo. Sabía que alguien lo entendería. Y ella es mi sobrina, añadió, señalándome con una de sus extremidades. Lunaris. No muerde. Probablemente. Solté un chillido de protesta que nadie entendió, aunque a esas alturas ya me había acostumbrado a que Rimuru se divirtiera exactamente así a mi costa. Los 3 aventureros seguían visiblemente agotados, así que Rimuru no tardó en ofrecerles lo obvio. Se les ve hambrientos y con ganas de no volver a ver una hormiga en la vida. ¿Por qué no vienen conmigo? Mi aldea no está lejos, y ahí pueden descansar de verdad antes de seguir su camino. Cabal y Hido se miraron, sopesando la oferta más por puro cansancio que por confianza real. Shizu en cambio, aceptó casi de inmediato, aunque no dijo mucho más al respecto. Terminamos de recoger lo que quedaba de la expedición y regresamos hacia la aldea, ahora un lugar que ya casi no reconocía comparado con el poblado goblin original de apenas unas semanas atrás. Casas de madera bien construidas se alineaban a lo largo de calles trazadas con cierto orden, cada una con pequeños detalles decorativos, guirnaldas talladas, macetas con plantas medicinales, faroles colgando de postes, que delataban la influencia reciente de los hermanos enanos y su obsesión colectiva por el trabajo bien hecho. Ya no parecía un campamento de supervivencia. Empezaba a parecer, contra todo pronóstico, un pueblo de verdad. Los 4 aventureros, Shizu incluida, se quedaron visiblemente sorprendidos ante la vista. Fue esa misma noche, mientras el resto del grupo se instalaba en las cabañas destinadas a huéspedes, cuando Shizu se acercó a Rimuru a solas, la voz baja casi como si conspiraban. «Tú también eres de allá, ¿verdad?», preguntó, sin necesidad de especificar de dónde. «De Japón». Rimuru no respondió de inmediato, estudiándola con una atención que rara vez le había visto dedicarle a nadie más. Sí, admitió finalmente. Reencarnado. Como supongo que tú también. Shizu no asintió, algo en sus hombros aflojándose, como si hubiera cargado aquella pregunta durante mucho más tiempo del que aparentaba. Nadie más lo sabe, dijo, todavía en voz baja, y preferiría que siguiera así. Rimuru prometió guardar el secreto sin dudarlo, y algo en el modo en que ambos se miraron después me hizo sentir, sin saber exactamente por qué, que acababa de presenciar el inicio de algo importante. Los días siguientes trajeron consigo una familiaridad que ninguno de los dos parecía buscar activamente, pero que tampoco rechazaban.
Shizu terminó contándole a Rimuru fragmentos de su propia historia, lo dura que había sido su llegada a este mundo, la soledad de cargar un poder que la aislaba de cualquier vida normal, las decisiones imposibles que había tenido que tomar solo para sobrevivir sus primeros años aquí. No mencionó, ni una sola vez, al espíritu de fuego que dormía dentro de su propio cuerpo, esperando el momento exacto para despertar. Aquel secreto, decidí sin que nadie me lo pidiera, no era mío para preguntar. Oye, dijo Shizu, una tarde, señalando en mi dirección mientras montaba guardia cerca de la cabaña principal, más por costumbre que por necesidad real. ¿Por qué tu polilla no se aleja nunca de la casa? Porque no es solo mi polilla, respondió Rimuru, con una sonrisa que ya reconocía como la que usaba cada vez que se disponía a contar algo importante. Es mi sobrino. Bueno, sobrina, biológicamente hablando, aunque él prefiere que no se insista demasiado en ese detalle. Le contó todo, con la paciencia de quien ya ha explicado la misma historia varias veces. Que se llamaba Mikami Shigeo, que había nacido de una oruga recién salida de un huevo en mitad de un bosque desconocido, que llevaba semanas, meses, en realidad, entrenando, evolucionando, sobreviviendo, con un único objetivo grabado en cada decisión que tomaba. Volver a ser humano algún día, y regresar a su antigua vida. Tiene una determinación bastante terca para su edad, añadió Rimuru, con un cariño evidente. No lo va a admitir en voz alta, pero creo que es lo único que lo ha mantenido cuerdo en todo este tiempo. ¿Y qué otras dificultades ha tenido? Preguntó Shizu, genuina curiosidad reemplazando cualquier resto de cansancio en su expresión. Aparte de ser, ya sabes, una polilla infernal. Rimuru dudó un instante antes de responder, como si sopesara cuánto de aquello le correspondía contar a él y cuánto debería quedar en mis propias palabras. Ya no es un chico, dijo finalmente. Es una polilla infernal hembra, biológicamente. Le costó bastante hacerse a la idea. Y antes de eso, tardó semanas en poder hablar siquiera, meses en aprender a sobrevivir un mundo que no perdona a los débiles. Tuvo que dejar de lado buena parte de su humanidad para lograrlo, hasta el punto de casi perderla del todo, después de matar, y de estar a punto de morir devorado, más veces de las que cualquier chico de 17 años debería tener que enfrentar. Shizu me miró entonces con una expresión que reconocí de inmediato, aunque tardé un momento en identificar de dónde. La misma mezcla de lástima y ternura con la que alguien mayor mira a quien todavía no debería cargar tanto peso sobre los hombros. 17, repitió, casi para sí misma. Es solo un poco menor que yo cuando... Se detuvo, sin terminar la frase. Rimuru, ¿te importaría si hablo con ella un momento? A solas. Rimuru aceptó sin poner objeciones, y ambos salieron de la cabaña hacia el patio exterior, donde el sol ya empezaba a inclinarse hacia el horizonte. Lunaris, dijo Shizu, acercándose con una calma que no auguraba nada extraño. Lunaris-chan. Salté literalmente hacia atrás, un par de metros completos, las alas batiendo con una fuerza que levantó una nube de polvo alrededor de ambas. Chan, no, por favor. Protesté, la voz saliendo más aguda de lo que hubiera querido. Shizu se llevó ambas manos a la boca, genuinamente consternada. Lo siento muchísimo, no fue mi intención. Rimuru, ya acostumbrado a estos episodios, se acercó rápido para mediar entre ambas. No es nada personal, Shizu, en serio explicó, con la paciencia de quien ya ha dado esta misma explicación varias veces. Todavía le cuesta acostumbrarse a que lo traten como una chica. Y tampoco le hace mucha gracia que lo traten como a un niño, ya que estamos. Entiendo, dijo Shizu, y aunque siguió tratándolo, sin poder evitarlo del todo, con esa misma dulzura protectora de quien habla con alguien más joven, esta vez eligió mejor las palabras. Perdóname, Shigeo. No fue mi intención incomodarte. Su voz, suave y cálida de un modo que no esperaba de alguien capaz de partir hormigas gigantes al medio con una espada en llamas, terminó calmándome más rápido de lo que hubiera admitido en voz alta. Tienes un buen corazón, continuó. Se nota en cómo cuidas de tu tío, y de toda esta gente que ni siquiera es tu familia de sangre. Sigue así. Cuida de él. Cuida de todos ellos. Algo en mí, todavía terco, todavía adolescente pese a todos los cambios físicos, se calmó ante aquellas palabras de un modo que no supe explicar del todo. Terminé ofreciéndoles, casi sin pensarlo, llevarlos a ambos sobre mi lomo, y ninguno de los dos rechazó la invitación. Volamos alto, más alto de lo que solía volar por simple costumbre, hasta que el aire se volvió frío y el sol, ya bajó en el horizonte, pintó el cielo entero de naranjas y violetas que competían directamente con mi propio patrón de alas. Desde ahí arriba, la aldea se veía diminuta, ordenada, viva.
calles trazadas con cuidado, techos de madera recién cortada, columnas de humo subiendo desde las cocinas comunitarias donde goblins, lobos evolucionados, y hasta alguna abeja curiosa del enjambre de Vespira convivían sin mayor conflicto. Aquello nunca había sido un objetivo. Ni para Rimuru, ni para mí. Habíamos llegado a ese bosque buscando sobrevivir, nada más. Pero en algún punto del camino, sin decidirlo del todo conscientemente, terminamos cargando con una responsabilidad real hacia cada uno de ellos. Los goblins, los lobos, Escolesa, Tsukuyomi, Vespira y su enjambre, incluso los hermanos enanos que apenas llevaban unas semanas instalados y ya discutían entre ellos sobre la mejor forma de fortificar el pozo central del pueblo. Familia. La palabra encajaba mejor de lo que hubiera esperado meses atrás, cuando lo único que quería era sobrevivir un día más. Es hermoso, dijo Shizu, con una voz que cargaba una nostalgia que no intenté descifrar del todo. Tener esto. Una familia real, gente que te sigue no por obligación sino porque quiere. Yo nunca, se detuvo de nuevo, dejando la frase incompleta, aunque el silencio que siguió dijo más que cualquier palabra que hubiera podido terminar. Rimuru, sentado junto a ella sobre mi lomo, no dijo nada de inmediato. Se limitó a observarla con una empatía silenciosa que, sospeché, entendía mejor que nadie exactamente de qué hablaba. Deberías conocer mejor este mundo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. El nuestro, quiero decir. Sé que técnicamente no somos de la misma época, pero al final del día seguimos pisando la misma tierra. Eso tiene que contar para algo. Shizu se quedó mirándolo un momento, algo parecido a la esperanza asomándose por primera vez en toda la tarde detrás de sus ojos cansados. Me encantaría, respondió finalmente, mientras el sol terminaba de esconderse tras el horizonte y yo, todavía sosteniendo a los dos sobre mi espalda, sentía que aquel día entre hormigas gigantes se había convertido en uno de los más importantes desde que desperté en aquel bosque. Fin del capítulo 13. Capítulo 14, el regalo de One-san. Los días con el grupo de Shizu se estiraron más de lo planeado, y en algún punto de esa convivencia, Rimuru volvió a mencionar, casi de pasada, mi propio objetivo. Recuperar una forma humana, regresar algún día a mi antigua vida, a mi familia, a Kenji, a todo lo que había dejado atrás sin despedirme como es debido. Nunca te rindas por eso, dijo Shizu, con una firmeza que no esperaba de alguien tan reservada. Ninguna meta vale la pena si se abandona a la primera dificultad. Se quedó pensativa un momento, la mirada perdida en algún punto más allá de la cabaña. De hecho, creo que tengo algo que podría servirte exactamente para eso. Rebuscó en su propio anillo dimensional, la voz entrecortándose mientras explicaba, como si cada palabra le costara un esfuerzo extra. Es un collar. Construcción mágica, hecha por Mimix hace muchos años. Permite tomar una forma humana específica, según el deseo de quien lo usa. Puede tirar de material genético, digamos, de alguien que quieras parecerte. No es exacto, eso sí. El resultado termina siendo más bien una versión alternativa, algo entre tu propia esencia y cualquier dato genético que el collar tenga almacenado. Llevo años guardándolo sin usarlo. Sacó el objeto y me lo entregó, un colgante sencillo, sin ningún brillo llamativo que delatara el poder real que escondía. Solo una piedra rojiza. ¿No tienes otro?, preguntó Rimuru, con un interés genuino. ¿O conoces a alguien capaz de fabricar más? Shizu abrió la boca para responder. No llegó a decir nada. Las lágrimas llegaron primero, cayendo por debajo de la máscara, sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Y entonces, sin ningún aviso adicional, nos arrojó a ambos lejos de sí con una fuerza que no debería haber tenido en su estado de agotamiento. Guardé el collar en mi archivo dimensional por puro instinto mientras rodaba por el suelo, recuperando el equilibrio justo a tiempo para ver cómo algo dentro de Shizu terminaba de ceder por completo. El fuego llegó después. Columnas enteras brotando del suelo mismo, la tierra bajo sus pies derritiéndose en charcos de un naranja incandescente, disparos erráticos de llamas puras devorando cada árbol cercano en cuestión de segundos. Ifrit había despertado. Rimuru, inmune al fuego gracias a su propia naturaleza de slime, avanzó sin dudar. Yo lo seguí de cerca, confiando en la resistencia al fuego. Aunque incluso esa resistencia empezó a sentirse insuficiente frente a la intensidad de aquel calor. Copié los hechizos de Ellen mientras peleaba con las hormigas, dijo Rimuru, sin dejar de esquivar una columna de fuego que estuvo a punto de alcanzarlo. ¿Tú también? Asentí. Iris había hecho exactamente lo mismo con cada patrón mágico observado durante la pelea anterior, catalogando cada estructura elemental sin que yo lo pidiera explícitamente.
Juntos, empezamos a devolverle a Ifrit cada gramo de destrucción que había desatado sobre el cuerpo que mantenía cautivo. Ataqué desde el cielo primero, dejándome caer en picada con ornamenta del ciervo por delante, desviando el impacto en el último instante cuando Ifrit giró con una velocidad que no esperaba de una entidad hecha enteramente de fuego. Rimuru cubrió el flanco contrario, lanzando hechizos copiados que chocaban contra escudos de llama improvisados. Ataqué de nuevo desde atrás, luego desde un costado, alternando salto sónico con alta velocidad hasta que Ifrit lograba anticipar desde qué ángulo llegaría el siguiente golpe. Activé armadura por completo, cada placa reforzada absorbiendo el calor que de otro modo me habría carbonizado entera quizás, y cerré colmillos devastadores directamente contra el núcleo ardiente que flotaba en el centro de aquella masa de fuego descontrolado. Ifrit gritó, un sonido que no tenía nada de humano, mientras Rimuru aprovechaba la abertura para acercarse lo suficiente. Depredador, dijo, con una calma que contrastaba brutalmente con el caos a nuestro alrededor. El fuego se apagó de golpe, absorbido por completo, dejando el cuerpo de Shifu cayendo, inconsciente pero intacto, directamente entre el cuerpo de Rimuru. La llevamos de inmediato a una de las cabañas de huéspedes. Pasaron 2 días completos antes de que despertara, débil, la voz apenas un susurro cuando finalmente habló. Muchas gracias por haberlos conocido a los dos, dijo, sin ningún preámbulo. No digas eso como si fuera una despedida, respondí, por telepatía, sin confiar del todo en mi propia voz. Tienes que recuperarte. Debes volver a tu vida anterior, igual que yo. Lo siento, dijo, con una sonrisa triste asomándose bajo la máscara ya retirada. Para mí ya es tarde. Pero para ti no. No pude responder nada a eso. Las palabras se me atoraron en algún punto entre la garganta y la voluntad de negarme a aceptar lo evidente. Lunaris, continuó, con un esfuerzo visible. Usa el collar. Ahora. Ahora. Quiero verte, aunque sea una vez, con la forma que tanto has estado buscando. Además, hizo una pausa, la sonrisa ampliándose apenas. Empecé a quererte como a la hermana menor que nunca tuve. Saqué el collar del archivo dimensional con patas de polilla que no terminaban de estar firmes, y me lo coloqué sin hacer ninguna pregunta más. El collar se incrustó sin que pudiera hacer nada. El cambio llegó de inmediato, mi cuerpo entero reorganizándose en algo completamente distinto a un insecto, más pequeño y más frágil, dolorosamente humano. No pregunté nada. Simplemente empecé a llorar, sosteniendo la mano de Shifu con dedos que ya no tenían nada de insecto. Ella me devolvió el gesto con un abrazo fraternal, torpe por la debilidad pero genuino en cada intención. No te rindas nunca, dijo, la voz apenas audible. Sé que vas a lograr tu deseo. Sé buena con tu tío, y con todos los demás. Jaja, y sonríe. No eres mala persona, Lunaris. No dejé de llorar mientras Shifu se giraba hacia Rimuru, reuniendo lo que parecía ser el último resto de fuerza disponible. Un último favor, dijo. Usa tu depredador conmigo. Déjame descansar dentro de ti, donde conocí el Japón actual. Quiero estar cerca de eso, aunque sea así. Rimuru dudó, cada fibra de su ser evidentemente en conflicto con lo que se le pedía. Cuida de todos, añadió Shizu, antes de que él pudiera negarse. Sobre todo de Lunaris. Y dile que nunca se avergüence de sí misma. Es hermosa, y merece mantener la frente en alto. Que lo haga por mí, si no puede hacerlo todavía por ella misma. Sí, One-san Shizu, logré decir, la voz quebrada. Descansa, por favor. Rimuru asintió, aceptando lo inevitable con una tristeza que no intentó disimular. Depredador. La despedida llegó envuelta en una luz suave, nada parecido al caos violento de Ifrit apenas 2 días antes. Shizu se desvaneció con una expresión que, por primera vez desde que la conocí, parecía completamente en paz. Ambos juramos, sin necesidad de decirlo en voz alta del todo, vengar lo que le había sido arrebatado a manos de quien fuera responsable. Un rey demonio de nombre León Cromwell, según lo poco que Shizu había mencionado en días anteriores. Y cuidar, además, de los estudiantes de otro mundo que ella misma había mencionado tener a su cargo, en algún lugar que todavía no conocíamos. Pero sabíamos dónde y en qué. No dejé de llorar en ningún momento, una muestra más de humanidad que no me molesté en ocultar, mezclada con la inmadurez propia de mis 17 años y una empatía que, contra todo pronóstico, seguía intacta pese a cada monstruo que había tenido que matar para sobrevivir. Tienes que ser fuerte, dijo Rimuru, con la voz igual de afectada que la mía, ambos de pie frente al espacio vacío donde el cuerpo de Shizu había descansado apenas minutos antes. Ella lo habría querido así.
Nos inclinamos juntos, una reverencia silenciosa dedicada a alguien que apenas habíamos llegado a conocer del todo, pero que ya sentíamos como parte irreemplazable de nuestra propia historia. Fue entonces cuando Rimuru recibió, a través de su gran sabio, una notificación que le hizo levantar una ceja con interés genuino. Habilidades nuevas, heredadas de Ifrit, y una forma humana propia recién desbloqueada. Espera, dijo, cayendo en cuenta de algo. Tú también tenías el collar. Me miré a mí mismo por primera vez desde la transformación, todavía demasiado abrumado por el duelo reciente para procesarlo del todo. Rimuru probó su propia forma nueva con curiosidad evidente, comentando entre risas nerviosas que, pese a todo, seguía siendo fundamentalmente un slime por dentro, sin ningún órgano reproductor masculino que reclamar en el proceso. ¿Y tú qué tal?, preguntó, dirigiéndose a mí. Me quedé en silencio, el rostro ardiendo de un modo que no tenía nada que ver con el fuego de Ifrit. Forma humana genuina confirmada. Carne, hueso y sangre reales. Sexo biológico, femenino. La información de Iris llegó casi al mismo tiempo que la de Rimuru, y antes de que ninguno de los dos pudiera decir una sola palabra más, salté hacia atrás con un chillido indignado, envolviéndome de inmediato en red adhesiva improvisada. El cambio me había dejado sin ropa alguna, algo que ni siquiera había tenido tiempo de procesar hasta ese instante. Conservaba, apenas visibles, un par de detalles diminutos en la frente y en los ojos que delataban mi origen. Un rastro casi imperceptible de mi otra forma, discreto pero innegable. Esto tiene que ser una broma, protesté, la voz saliendo más aguda de lo que hubiera querido. Quería un cuerpo humano, sí, pero esto raya en lo ridículo. Ni siquiera me veo de mi propia edad. ¿Qué hacía Shifu con esto?, murmuré, más para mí mismo que para nadie, intentando llevarme las manos al collar para arrancármelo de inmediato. No desprecies su regalo, dijo Rimuru, con una seriedad que me detuvo en seco. Fue entonces cuando ambos notamos, casi al mismo tiempo, que el collar no se movía ni un milímetro por más que tirara de él. Análisis en curso, informó a Iris, mientras el propio gran sabio de Rimuru llegaba a la misma conclusión en paralelo. Fallo estructural detectado en el dispositivo. El collar ha establecido una dependencia parásita simbiótica total con el huésped como mecanismo de autorreparación. ¿Y cuánto va a tardar en repararse?, pregunté, con un mal presentimiento creciendo por segundo. Tiempo estimado, 4 años. Me dejé caer al suelo, sin fuerzas ni palabras suficientes para expresar la magnitud completa de mi disgusto. Pasado un rato, ambos nos reunimos de nuevo con el resto del grupo. Ellen, Cabal y Hido se quedaron mirando a Rimuru con una sorpresa evidente ante el parecido innegable que ahora compartía con Shifu en su nueva forma, y mi tío se tomó su tiempo para explicarles, con la delicadeza que la situación merecía, todo lo ocurrido. La despedida, aunque cargada de tristeza, terminó sellando una amistad genuina entre los aventureros y nuestra aldea, con la promesa mutua de que el pueblo, cada vez más grande, seguiría creciendo hasta convertirse en algo digno de visitar de nuevo. Se marcharon con provisiones frescas y equipo mágico recién forjado por los hermanos enanos, cargando consigo, además, el peso silencioso de una despedida que ninguno de los presentes olvidaría fácilmente. Fin del capítulo 14. Capítulo 15, Relámpago Negro. El día después de que el grupo de Shifu partiera, la vida en la aldea insistió en continuar, pues el tiempo nunca espera, siempre es igual para todos. Tú, que tratas de guardar el futuro, no importa lo difícil que sea, ve hacia adelante sin desfallecer, deja que tu corazón te guíe. Necesitábamos ropa, una necesidad tan común que casi resultaba ridícula comparada con todo lo vivido apenas un día antes, así que Rimuru y yo caminamos juntos hacia el centro del pueblo, ambos todavía acostumbrándonos a caminar sobre 2 piernas después de tanto tiempo sin tenerlas. Cada goblin que cruzábamos nos saludaba con una normalidad que no esperaba del todo. Reconocimiento inmediato, pese a nuestras formas completamente humanas. Sabían sin necesidad de preguntar, que aquel chico de pelo azul de apariencia humana era Rimuru-sama, y que la chica caminando a su lado, todavía torpe sobre sus propios pies, era Lunaris-sama. La tienda de ropa, una construcción sencilla pero prolija, otro testimonio más del trabajo incansable de los hermanos enanos, nos recibió. Las goblinas encargadas del lugar rodearon a Lunaris casi de inmediato, una lluvia de elogios cayendo sobre mí antes de que pudiera procesar del todo la situación. ¡Qué hermosa es Lunaris-sama! Miren esos ojos de ocasión arnaja, parecen joyas. La princesa de Tempest, usted es nuestra princesa sin duda alguna.
Sentí el calor subirme por el rostro a una velocidad vergonzosa, buscando con desesperación algún punto de apoyo verbal que me sacara de aquel fuego cruzado de cumplidos. Rimuru, el muy traidor, se limitó a observar todo el espectáculo con los brazos cruzados, una sonrisa cada vez más amplia extendiéndose por su rostro humano recién adquirido. Oji-san, un poco de ayuda no estaría mal, murmuré, entre dientes. Da, respondió, sin ningún remordimiento visible. Esto es demasiado bueno para interrumpirlo. Salimos de la tienda con ropa nueva, considerablemente menos elogios de por medio, y con algo parecido a una determinación renovada instalándose en mi pecho. No tristeza exactamente, aunque la pérdida de Shifu seguía doliendo con una intensidad que no esperaba disminuir tan pronto. Algo más parecido a resolución. ¿Vienes conmigo a la cacería de hoy? Pregunté a Rimuru, ya calzándose las botas nuevas con cierta torpeza. Negó con la cabeza. Prefiero seguir con mi propia rutina. Además, quiero probar algo. ¿El rayo negro? El rayo negro, confirmo, con una sonrisa que no intento disimular. Iris había pasado la noche entera analizando cada fragmento de información recopilada durante la pelea contra Ifrit, y entre los datos procesados apareció, finalmente, una réplica funcional de aquel ataque que tanto me había fascinado desde el primer momento. Quería combinarlo, además con la propia coraza del armosaurio, buscando algo parecido a un manto de electricidad envolviendo cada placa de mi armadura, no muy distinto de las descripciones que recordaba de cierto raikaje envuelto en un chakra azul imposible de alcanzar a simple vista. O, en una versión mucho más primitiva y torpe, algo cercano al Thundergale de Kamen Rider Revice, sin la elegancia del original pero con una intención similar. Pasé buena parte de la mañana probando la combinación en un claro apartado, sintiendo como la electricidad recorría cada placa reforzada sin llegar a lastimarme gracias a la resistencia adquirida durante la pelea anterior. El resultado, aunque lejos de perfecto, ya resultaba considerablemente más devastador que cualquier golpe físico que hubiera lanzado hasta entonces. Rimuru me alcanzó justo cuando terminaba de recoger el equipo de caza, la despedida breve pero sincera. Si pasa algo, me llamas, dijo, con una seriedad que contrastaba con las bromas de hacía apenas una hora. Estaré ahí en un instante, donde sea que estés. Asentí, y cada uno partió por su lado. La cacería con Tsukuyomi, Escolesa y Vespira transcurrió sin sobresaltos durante buena parte de la mañana, hasta que un grito de ayuda telepático interrumpió la rutina establecida. Ranga llamando tanto a Rimuru como a mí con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. Ambos llegamos en cuestión de segundos al segundo grupo de cacería, y la escena que nos recibió me heló la sangre antes de que la razón lograra imponerse sobre el instinto. 6 ogros, criaturas humanoides con gran poder sobre los goblin, cada una con un color de cabello distinto que las diferenciaba entre sí, luchaban contra un grupo mucho más pequeño de goblins y lobos, la desproporción de fuerzas evidente a simple vista. Lunaris-sama, Rimuru-sama. Gritó Rigur, corriendo hacia nosotros con el rostro tenso. Gopta recibió un corte, los demás están retrocediendo como pueden. Gopta, tirado en el suelo, se retorcía exagerando cada gesto de dolor con una teatralidad que rayaba en lo absurdo, considerando que el corte, aunque real, no parecía particularmente grave. Me muero, Lunaris-sama, dígale a mi familia que los quise mucho. Gimió, con una mano sobre el pecho. No te vas a morir, Gopta, respondí, ya arrodillándome junto a él para aplicar curación mayor, aunque el esfuerzo de contener una carcajada me costó casi tanto como la propia curación. Rimuru se encargó del resto de los heridos con la misma eficiencia calmada de siempre, mientras Escolesa, Tsukuyomi y Vespira llegaban corriendo, listas para recibir órdenes. Lunaris-sama, dijeron las tres, casi al unísono. Levanté una mano, pidiendo calma. Solo ilévense a los inconscientes de vuelta a la aldea. Rimuru y yo nos encargamos de aquí en adelante. El primer ogro, de cabello negro, se lanzó contra mí sin ningún aviso previo con arma que era un martillo, seguido de cerca por un segundo, este de cabello azul con una espada. Esquivé el primer golpe, sintiendo el desplazamiento del aire rozarme el costado, y usé el segundo esquive para posicionarme exactamente donde necesitaba estar gracias a alta velocidad. Disparé filamentos reforzados hacia ambos, envolviéndolos juntos antes de que lograran separarse, y con un solo movimiento los hice chocar entre sí con una fuerza que abrió un cráter enorme en el suelo bajo ellos. Rimuru, por su parte, ya se había enfrascado en su propio combate contra un ogro de cabello morado y un arma, un espadón. Y un anciano de movimientos pausados pero letales, una katana envainada en su cintura, sugiriendo una disciplina marcial que no se debía subestimar.
Me giré hacia el cuarto integrante del grupo, un ogro de cabello rojo cuya expresión no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Rimuru llevaba puesta la máscara de Shizu como parte de su propio atuendo, una decisión que tomó sin pensarlo demasiado esa misma mañana, y sentí, bajo la tela, cómo el ogro pelirrojo apretaba la mandíbula con una furia incandescente. No tengo ningún interés en hablar con ustedes, masculló, sin molestarse en presentarse. Cómplices de un Lord Orc no merecen más que la muerte. ¿Lord Orc? Pregunté, genuinamente confundido. No sé de qué hablas. No pareció creerme. Se lanzó contra mí con una furia que dejaba claro que las palabras habían terminado. Sostuve la espada con llamas rojas, no tenía miedo, resistencia al fuego ya se había convertido en inmunidad al fuego y además de eso, usaba la mejora de armadura conteniendo su corte, y luego di un empujón para retroceder y crear una barrera de filamentos de acero. Fue en ese mismo instante cuando escuché el grito de Rimuru a mi espalda, seguido del sonido húmedo e inconfundible de algo desprendiéndose. Me giré lo suficiente para ver cómo su brazo caía al suelo, cercenado limpiamente por la katana del anciano. Tío. Estoy bien, esto no es nada, sigue con lo tuyo. Gritó Rimuru, ya regenerando la extremidad perdida con una calma que solo alguien acostumbrado a su propia inmortalidad podía permitirse. Salté de inmediato hacia el anciano, interponiéndome antes de que pudiera continuar el ataque, y lancé un puñetazo cargado con toda la velocidad que alta velocidad me permitía. El anciano, con una destreza que no esperaba de alguien de su edad aparente, logró bloquear el golpe con la propia katana, aunque el impacto lo hizo retroceder varios metros sobre el suelo. Vi, en la expresión calculadora de sus ojos, el momento exacto en que terminó de evaluarme. La armadura corporal, la alta velocidad, el puñetazo capaz de doblar el filo de su propia arma. No era ciertamente cualquier cosa. Pero tampoco parecía cambiar su convicción de que estábamos del lado equivocado. Cómplices del demonio orco, entonces, dijo, con una voz grave, cargada de un desprecio. Debí suponerlo. No me detuve a corregirlo. Empecé una sucesión interminable de golpes directos, puño tras puño, cada uno más rápido que el anterior, obligándolo a retroceder paso a paso pese a la habilidad evidente con la que manejaba su katana. Cuando sentí que el intercambio empezaba a estancarse, activé el relámpago negro directamente a través de mis propios puños. Dolió. Muchísimo en realidad, incluso con la resistencia a la electricidad ya adquirida amortiguando buena parte del daño. Pero la ventaja resultante superó con creces cualquier molestia. Cada golpe conectaba ahora con una fuerza añadida que el anciano, por más habilidoso que fuera, no lograba bloquear del todo. Rimuru, mientras tanto, seguía enfrascado contra el ogro pelirrojo, cada intercambio más violento que el anterior. Decidió, en algún punto, que ya era suficiente. Llamas negras, dijo, invocando el poder recién heredado, aunque con un matiz completamente distinto al fuego caótico que había visto apenas días atrás. Una columna de fuego negro, mucho más controlada, mucho más deliberada, se alzó directamente frente al ogro pelirrojo, deteniendo su avance en seco sin llegar a incinerarlo del todo, una demostración de fuerza más que un ataque directo. El silencio que siguió se extendió varios segundos completos. Fue la última integrante del grupo, una ogra de cabello rosado que hasta entonces se había mantenido al margen del combate, quien finalmente habló, colocando una mano sobre el hombro de su hermano pelirrojo. Ya es suficiente, hermano, dijo, con una calma que contrastaba directamente con la tensión de todos los demás. Creo que sería mejor hablar. Fin del capítulo 15.
Rise!